¿Cuál es la clave para interpretar correctamente la Biblia? La clave para interpretar bien la Biblia es saber que toda la Biblia, de pasta a pasta, se trata de Jesús. Este tema, hermanos, es tan importante que sin esa llave no podemos interpretar bien la Biblia. Hay personas que ignoran esto, que toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda ella se trata de Jesús. Y al ignorar esto, interpretan de manera aislada algunos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento. Y entonces llegan a conclusiones equivocadas. Muchas falsas religiones, muchas sectas, muchos problemas han venido de una mala interpretación del Antiguo Testamento por ignorar la llave hermenéutica. Toda la Biblia se trata de Jesús. En varios pasajes el mismo Jesús dice: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, le dice a los judíos, porque de mí escribió él. Cuando vemos los libros de la ley, cuando vemos los libros poéticos como los Salmos, cuando vemos cada uno de los profetas, todos ellos hablaban del advenimiento a futuro, del Mesías prometido, el cual se cumple en Cristo. Podríamos decir entonces que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando nosotros entendemos esto, que toda la Biblia nos habla de Jesús, crecemos espiritualmente, porque comprendemos la unidad de la Biblia. Comprendemos que en el Antiguo Testamento Jesús es anunciado. En los evangelios Jesús es revelado. En las epístolas Jesús es explicado. En el Apocalipsis Jesús es esperado. Toda la Biblia se trata de Jesús. En el libro de los Hechos Jesús es predicado. ¿Y de qué nos sirve saber todo esto? Bueno, que cuando leamos un pasaje debemos de preguntarnos: ¿qué me dice este pasaje de Jesús? ¿Cómo me apunta este pasaje hacia Cristo? Tal vez no siempre esté tan clara la manera como nos apunta, pero quiero recomendarles que puedan tener una buena Biblia de estudio. Hay dos Biblias de estudio que yo recomiendo, para mí son las mejores para poder aprender a interpretar correctamente la Biblia. Una es la Biblia de estudio del Dr. John MacArthur. Está ampliamente disponible en cualquier librería cristiana y también es de bajo costo relativamente. Hay de varios precios, pero esencialmente tiene el mismo contenido y lo que varía es la parte externa, la parte estética, la pasta. Si usted puede hacerse de una Biblia de estudio MacArthur, se la recomiendo. También hay otra buena Biblia de estudio que se llama Herencia Reformada. Ambas Biblias de estudio tienen tremendo contenido para hacernos ver a Cristo en toda la Escritura. Por ejemplo, número 21, la serpiente de bronce. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Pues mucho. El mismo Señor Jesús se compara a sí mismo con esa serpiente de bronce que fue alzada. Resulta que el pueblo de Israel volvieron a murmurar en contra del Señor. El Señor permitió que llegara una peste al desierto de serpientes ardientes, dice la palabra. Es decir, eran animales venenosos que picaban al pueblo de Israel y muchos estaban muriendo por eso, como un juicio de Dios contra la falta de fe, la murmuración, la desobediencia del pueblo de Israel. En ese momento que estaban las serpientes atacando al pueblo, el pueblo comenzó a clamar por ayuda a Dios y a Moisés, ¿verdad? Y le dijeron: hemos pecado, por favor, clama tú al Señor, intercede por nosotros. Ahí vemos un tipo de Cristo precioso en Moisés como intercesor, ¿verdad? Hoy le podemos decir al Señor Jesús: te pido, Señor, que me perdones por mis pecados, intercede por mí ante el Padre. Y sabemos que Jesús siempre está haciendo eso. Es un tipo de Moisés. Pero más que Moisés en esa historia, Jesús es comparado, digámoslo así, con el símbolo de la serpiente de bronce. Dios le instruyó a Moisés: quiero que construyas una serpiente de bronce, no para que la adoren, sino para que cuando esa serpiente de bronce sea alzada, todo el que haya pecado y haya sido picado por las serpientes, cuando voltee a ver a esa serpiente, será sanado y no morirá. De la misma forma, todo ser humano es pecador delante de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos, pero si confesamos nuestros pecados, y la palabra confesar ahí en 1 de Juan 1:9 significa estar de acuerdo o decir lo mismo que dice Dios. Dios dice que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, si admitimos, si reconocemos con humildad, con mansedumbre, con arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
El ver esa serpiente de bronce era un acto de fe y arrepentimiento. Era reconocer mis pecados delante de Dios y creer en un Dios perdonador, en un Dios que me iba a salvar, en un Dios que iba a llevar mis pecados. Y claro, a futuro, Dios levantó en una cruz a Jesucristo. Jesucristo llevó sobre él nuestros pecados, nuestras maldiciones, y cuando nosotros lo vemos con fe, ese sacrificio, inmediatamente recibimos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la paz con Dios y la salvación de nuestras almas. Todo aquel que cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que entendemos ahí un mensaje precioso, que Cristo es en realidad de quien estaba hablando la Biblia a través de ese símbolo de la serpiente de bronce. Entendiendo esto, siempre ore antes de leer la Biblia. Pídale al Señor que le ayude a ver a Jesús en toda la Escritura, que le muestre la gloria de Cristo en la palabra de Dios. También escoja una buena Biblia de estudio que le enseñe a entender bien la Biblia. Yo recomiendo la MacArthur y la Herencia Reformada, ambas disponibles en librerías cristianas. Estoy seguro que la MacArthur está aquí en El Salvador. La Herencia Reformada, hasta donde yo sé, todavía no ha venido, sino en el vecino país de Guatemala, pero próximamente estará en nuestro país, primero Dios. Muchas personas la han pedido a través de redes sociales, a través de eBay, de Amazon, se puede pedir de otro país. También decirles, es importante tener un corazón agradecido con el Señor Jesús por darnos su palabra y por darnos al Espíritu que nos ayude a entender que toda ella se trata de Él. Dediquemos nuestros días a hablar de Jesucristo a todas las personas. Cuando contemos nuestro testimonio, exaltemos a Cristo. Cuando se nos dé el privilegio de enseñar la palabra, exaltemos a Cristo. Pongámonos esa meta de aprender bibliología, hermenéutica, aprender a interpretar correctamente la Biblia. Y el primer paso es saber que toda la Escritura, de pasta a pasta, se trata de una sola persona, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.